Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a encontrar otras cosas con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Dice, era como la hora sexta, el mediodía. Hemos de entender que nuestro Señor Jesucristo se cansaba, pero no solamente tenía hambre, no solamente se cansaba. Vemos claramente que cuando llegó aquella mujer samaritana a aquel pozo a tomar agua, el Señor Jesucristo inmediatamente le dice, dame de beber. El Señor tenía sed. El Señor tenía hambre, el Señor se cansaba, el Señor tenía sed. Pero también entendemos que nuestro Señor Jesucristo mostró su humanidad al momento de tener sentimientos como cada uno de nosotros. Tuvo una tristeza tremenda. ¿Cuándo? Hemos de entenderlo en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 32 al 35. Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 32 al 35. ¿Qué pasaba aquí? Vemos claramente que aquel que era amigo de nuestro Señor Jesucristo, Lázaro, había muerto. Pero el Señor Jesucristo no lloró porque hubiera muerto. No se puso triste por ello, sino porque vio a aquellas personas, a María y a su hermana Marta, junto con las demás personas que estaban cerca, que estaban muy tristes. Y se entristeció nuevamente nuestro Señor. Fíjense lo que dice aquí. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Nuestro Señor Jesucristo llegó a tener grandes tristezas. Si nosotros recordamos, hermanos, aquel momento en el Getsemaní, del Evangelio de Mateo capítulo 26, Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos 36 en adelante, vamos a ver algunas situaciones con respecto a ese sentimiento de nuestro Señor. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesucristo les dijo claramente, mi alma está muy triste hasta la muerte. Versículo anterior, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Muchos de nosotros minimizamos el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque pensamos, era Dios, no pasa nada. Por eso pudo soportarlo, porque era Dios. El Señor Jesucristo fue 100% hombre, nuestro Señor Jesús. Entendemos que Él nació de una virgen. Entendemos que nuestro Señor Jesús se cansaba, tenía hambre, tenía sed. Asimismo, llegó a tener tristeza. Definitivamente sufrió dolores al ser martirizado por aquellos hombres. Y demostró su humanidad, hermanos y amigos que nos escuchan, claramente cuando Él murió en aquella cruz. Cuando Él fue crucificado, después de haber padecido azotes, de haber sido escarnecido, nuestro Señor Jesucristo demostró su humanidad al morir en esa cruz. Vamos a leer, hermanos y amigos, el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 27 en adelante. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor Jesucristo definitivamente está mostrando su humanidad, que Él fue 100% hombre al morir en esa cruz. Continuamos la lectura, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fueron quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Definitivamente nuestro Señor Jesucristo murió en aquella cruz. No se desmayó, murió en esa cruz, demostrando su amor por cada uno de nosotros. Es hablar solamente de la palabra Jesús, pero cuando hablamos del Cristo, estamos refiriéndonos al Mesías, al ungido, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Estamos refiriéndonos, hermanos y amigos, y estamos asegurando lo que dice la Escritura. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Porque si hablamos del Mesías, hablamos del ungido, hablamos del Cristo, vamos a entender por qué decimos esto. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo atributo divino se encuentra en Cristo. No hay un atributo divino que no se encuentre en Él. ¿Por qué más decimos que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros? En el 1, versículo 15, de la misma carta a los Colosenses, fíjense lo que nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. En Él, hermanos, podemos ver a nuestro Dios y Padre. Fíjense lo que les dijo el Señor Jesús a Felipe en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Fíjense lo que nos dice, hermanos y amigos: yo y el Padre uno somos. Estamos hablando, hermanos, cuando hablamos del Cristo, estamos hablando de que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estamos hablando de que Él es la imagen del Dios invisible. Estamos hablando de que Él mismo es Dios. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, pero muy negado por muchas otras personas. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sabemos que cuando se refiere al Verbo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí claramente nos está diciendo que el Verbo es Dios. Y vamos al versículo 14 y nos dice claramente: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces entendemos que nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, cuando hablamos del Cristo, hablamos del Mesías, del ungido, de Emmanuel, de Dios con nosotros.
algunos que lo quieren negar. Vamos a enfatizar este punto, hermanos y amigos, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice aquí claramente: este es el verdadero Dios y la vida eterna. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos confirma esta enseñanza en el capítulo 9, versículo 5. Dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Claramente observamos esto: el Cristo, el Mesías, el ungido, Dios con nosotros. ¿Por qué lo decimos? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque Él es la imagen misma del Dios invisible. Porque Él es Dios. Él es el Cristo. Jesucristo el Señor. Cuando nos referimos al Señor, hermanos y amigos, nos estamos refiriendo a aquel que tiene toda autoridad, que tiene toda soberanía, que tiene toda supremacía, aquel que es el dueño, aquel que es el amo, aquel que es el jefe, aquel que nos gobierna. Ese es el Señor, el que dirige, el que gobierna sobre cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo, el Señor, un glorioso nombre. Jesucristo el Señor, hermanos. Si nosotros lo viéramos desde la perspectiva que lo vio el apóstol Juan en aquella isla de Patmos, en Apocalipsis, hermanos y amigos, capítulo 1, encontramos cómo es que lo vio el apóstol Juan a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 en adelante dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, su eterna existencia. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Dice: y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Para nosotros entender, hermanos, ¿qué es lo que estaba viendo el apóstol Juan? Podríamos hablar de cómo él lo estaba viendo. Definitivamente nos dice en el versículo 7, versículo 3: a uno semejante al Hijo del Hombre. Dice aquí: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, definiendo su santidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de una pureza perfecta, completa. Estamos hablando de aquel que dice en Isaías capítulo 6, versículo 3: santo, santo, santo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, una pureza perfecta. Dice en la primera carta de Pedro capítulo 1, vamos a ir, primera carta de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice: sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 16, pero el versículo 15 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Definitivamente nosotros tenemos que buscar la santidad, pero nuestro Señor Jesucristo, como lo vio el apóstol Juan, Él es santo, Él tiene una pureza perfecta. ¿Por qué te digo esto? En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15 nos dice de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Dice, pero sin pecado. Nuevamente, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Él no pecó de ninguna manera. Entendemos también que nuestro Señor Jesucristo jamás pecó, pero también podríamos ver que aquellas personas que estaban cerca de Él en su tiempo, aquellos que eran sus enemigos, no pudieron acusarle de nada. Podemos verlo esto en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46 nos dice de esta manera: ¿quién de vosotros me redarguye, dice el Señor Jesucristo, de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros lo redarguye al Señor? Nadie. Él fue sin culpa, Él fue sin pecado, Él fue santo en todo lo que Él hacía. Él es santo, Él es perfecto, Él es completamente puro. Una pureza total y perfecta. Pero también entendemos que Jesucristo es el Señor, también es juez, ¿sí, hermanos y amigos? Él dice la Escritura: ceñido con el pecho con un cinto de oro, versículo 13. Esto indica, hermanos y amigos que nos escuchan, la autoridad para poder juzgar. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo nos confirma esta enseñanza. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1, nos dice de esta manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Nuevamente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Nuestro Dios Padre, hermanos y amigos, le ha dado toda la autoridad a nuestro Señor Jesucristo para juzgar. Debemos de entender que no solamente ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que estén en cualquier parte del mundo va a estar excluido de la presencia de nuestro Dios en ese momento para ser juzgados. Todos vamos a comparecer en el juicio delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos indica, hermanos, que Él juzgará toda palabra. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 12, versículo 36. Fíjense nada más lo que dice aquí. Mateo capítulo 12, versículo 36 nos dice de esta manera: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Nuevamente, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de aquellos hombres que definitivamente no tuvieron temor de Dios para hablar, para de alguna manera también estar murmurando de los hijos de Dios. Esto lo podríamos ver, hermanos y amigos, en el libro de Números, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Aquí encontramos la historia de cómo María y Aarón murmuraron en contra de Moisés, y nuestro Señor, nuestro Dios, los escuchó, supo de ello. ¿Y qué pasó? Fueron castigados. Definitivamente Dios castiga las palabras que nosotros decimos cuando no las hacemos correctamente, cuando nosotros murmuramos de aquella persona que no se encuentra cerca de nosotros. Debemos de tener cuidado cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, cómo nosotros nos dirigimos con aquellas personas que están cerca de nosotros, ya sean nuestros patrones, nuestros jefes, o ya sean aquellas personas que nos hacen nuestros trabajos.
Hemos de entender, hermanos amigos, que todos vamos a ser juzgados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo va a juzgar toda palabra que salga de nuestra boca. Por eso tenemos que hablar con gracia. Tenemos que hablar con esta palabra sazonada con sal. Una palabra que está cuidada, una palabra que está de alguna manera pensada para no fallar, para no pecar delante de Dios. Pero no solamente vamos a ser juzgados por nuestras palabras, sino también, hermanos y amigos, hemos de ser juzgados por toda acción. Hemos de ser juzgados, hermanos, por toda obra que hagamos cada uno de nosotros. Recordemos qué es lo que pasó con Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 18 al 26, encontramos cómo es que nuestro Señor Jehová mandó por medio de Samuel a Saúl que fuera a destruir a Amalek. Mas sin embargo este hombre no lo hizo totalmente como Dios le mandó. ¿Y qué sucedió? Dios lo quita, Dios lo desecha. Le dice al Señor, como por cuando tú desechaste la palabra que yo te mandé, también Jehová te ha desechado a ti, y ya no serás tu rey sobre Israel. Nosotros también podemos ser desechados si nosotros actuamos de una manera equivocada, si nosotros no hacemos las cosas correctas delante de Dios. De tal manera que si nosotros queremos ser agradables delante de Dios, tenemos que obedecerlo y hacer las cosas que Él nos manda. Pero también entendemos que nosotros seremos juzgados, cada uno de nosotros, también por nuestros pensamientos, por lo que nosotros estemos cavilando, cuando nosotros no estamos pensando las cosas correctas. Recordemos qué le pasó a aquellos hombres que profetizaron mentira. Vamos a ir al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 23. Fíjense lo que dice en el capítulo 23 de Jeremías, versículos 23 en adelante. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído a aquellos profetas que dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Cómo es esto, hermanos y amigos? Nuestro Dios está en aquellos lugares. Está cuando estamos acostados, estamos cavilando mal sobre las personas. Estamos pensando en hacer cosas equivocadas delante de Él. Somos juzgados por nuestros pensamientos, por nuestras intenciones. Así como estos profetas profetizaron mentira. Observamos cómo es que nuestro Dios, hermanos, lo sabía. Y les declara de una manera determinante y les dice, les va a ir mal. Están haciendo algo que a mí no me agrada. ¿Y cómo es eso que dices? Soñé, y como yo estaba en la oscuridad, como yo estaba en la noche cavilando, ¿qué decirle al pueblo? ¿Qué mentiras decirles? Ellos hacen mal, no se preocupen, no va a venir mal sobre vosotros. Ustedes están pensando destruir, no pasa nada, no les va a suceder nada malo. Pero Dios les dice que a ellos les va a ir mal, pero también a todos aquellos que los sigamos, cuando no estamos nosotros pensando de una manera correcta delante de Dios. Pero también entendemos, hermanos, que Jesucristo del Señor, como lo vio el apóstol Juan en aquella isla de Patmos, lo vio que era omnisciente. Cuando nos narra la Escritura de aquellos ojos como llama de fuego, entendemos que el Señor es omnisciente, que el Señor lo sabe todo, que el Señor, hermanos, está lleno de sabiduría y conocimiento, y que no tenemos un lugar donde escondernos delante de Él. Pero no debemos de irnos solamente por el temor a nuestro Dios. Ay, es que el Señor me ve, por eso no voy a hacer esto. No, hermanos y amigos. Debemos de entender también que tenemos un Dios que sabe todas las cosas. Un Dios, hermanos, que sabe nuestros temores. Un Dios que sabe nuestras aflicciones, que sabe nuestras dificultades, nuestros dolores, nuestros afanes, debilidades, nuestras fortalezas. Tenemos un Dios que todo lo sabe. Tenemos un Dios omnisciente, que también sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos oír, sabe lo que necesitamos conocer,
sabe lo que necesitamos vivir cada uno de nosotros. Por eso el Señor es omnisciente. Jesucristo el Señor, como lo vio el apóstol Juan. Pero también lo vio que era omnipresente. Hemos de darnos cuenta que Él estaba en medio de los 7 candeleros. Él está hablando acerca de las iglesias, que Él está en medio de cada una de ellas. Y entendemos y vemos claramente que Él está en todo lugar, que Él no está limitado por el espacio. No. Tenemos ejemplo en el Antiguo Testamento cuando hablamos de aquel profeta Jonás. Dios le mandó que fuera a Nínive a predicarles, que cambiaran, que se arrepintieran, que se convirtieran de sus males. Pero este hombre se fue a Tarsis, se fue a otro lugar, está huyendo de la presencia de Jehová. ¿Qué pasa? Llega fuertes vientos, empiezan a golpear la barca de tal modo que sentían que se partía. Todos los hombres estaban con miedo, estaban con temor, mas Jonás estaba acostado, estaba durmiendo. Y todos los hombres estaban hablando, según ellos, a sus dioses para ver qué pasaba, pidiéndoles, rogándoles, pero no. Al momento que bajan y lo ven dormido, le dicen: ¿qué tienes aquí, dormilón? Levántate, que perecemos. ¿No sabes tú por qué está sucediendo este mal con nosotros? Y él le dice claramente que él había oído de la presencia de Jehová. Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntan a él: échenme al agua y se va a calmar. Entonces todos los hombres soltaron todas las cosas, sacaron todo lo pesado para aligerar la carga y lucharon contra el viento, contra el mar. ¿Para qué? Para no tirarlo al agua. Mas vieron que no se podía, que el mar se embravecía más y más cada vez. ¿Qué sucede ahí? Ellos mismos le rogan a Dios y dicen: no nos tomes en cuenta esto. Nosotros no queremos perecer por este hombre. ¿Qué es lo que sucede? Lo echan al agua. Nuestro Dios Jehová había mandado un gran pez que ya tenía preparado para que se lo tragase. Y este hombre, desde el vientre del pez, se pone a orar a nuestro Dios. Y nuestro Dios lo escuchó. Nuestro Dios está en todo lugar, está en todas partes. Y ahí el Señor fue y lo ayudó a Jonás para que el pie lo escupiera en tierra. Pero no solamente así lo vio. Jesucristo el Señor, hermanos y amigos, hemos visto qué significa. Hemos visto cómo lo vio el apóstol Juan. Pero también, hermanos, ¿por qué Jesucristo el Señor es el nombre sobre todo nombre? ¿Por qué es el nombre sobre todo nombre? En primer lugar, porque Él creó todas las cosas. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos dice de esta manera, hermanos y amigos: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 a 28, vemos cómo es que Él creó al hombre. Pero también, hermanos, ¿por qué es el nombre sobre todo nombre? Porque todas las cosas por Él subsisten. Colosenses 1:17, lo que dice aquí continuamente, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sí, Él es quien permite que los cielos y la tierra perduren. Segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 7: por su palabra todas las cosas ahorita se mantienen. Él es quien nos da la vida. Hechos capítulo 17, versículo 25, entendemos que ahí claramente nos dice que Él da aliento a todos y vida. Así como también lo confirma el libro de Isaías capítulo 42, versículo 5. Vamos a ir ahí, hermanos y amigos, para tener esta lectura. Isaías capítulo 42, versículo 5. Lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Y dice aquí nuevamente, hermanos y amigos: así dice Jehová Dios,
creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Eso es lo que es nuestro Dios Todopoderoso. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 25, nos dice de esta manera, Hechos 17, 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Tenemos ejemplos, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 6, el rey Ezequías. Este hombre, hermanos, llega al profeta Isaías delante de él y le dice, ¿sabes qué? Esta noche morirás, prepara tu casa. Sale Isaías de delante de él, sale este profeta. Mientras este rey se gira en su cama, viendo hacia la pared, y se pone a orar delante de Dios. Se pone a orar, hermanos y amigos, de tal manera que nuestro Dios está ahí con él, como con cada uno de nosotros. Dice este hombre, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Él es quien nos da vida a cada uno de nosotros. Cada amanecer que cada uno de nosotros tenemos, cada amanecer que vemos, cada despertar, cada vez que vemos a nuestros hijos, cada vez que vemos a nuestra esposa, a nuestros padres, es porque Él así lo está permitiendo, porque Él nos da aliento y vida a todos aquellos que moramos en esta tierra. Por eso es el nombre sobre todo nombre. Pero también, hermanos, porque Él es el medio que Dios ha puesto para alcanzar la salvación. Porque Él es el medio que Dios ha puesto para alcanzar la salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. Esto lo podríamos ver, hermanos y amigos, en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos dice de esta manera. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. También entendemos que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Esto lo podríamos ver en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más, solamente Jesucristo. Porque solamente Él puede justificarnos delante del Padre. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice de esta manera. La carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 1 nos dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos justificación, tenemos un solo mediador, tenemos solamente un hombre por quien podamos ser salvos, y ese es Jesucristo. Por eso es el medio que Dios ha puesto para que nosotros alcancemos la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque no hay otro nombre. ¿Por qué más? Porque no hay otro camino fuera de Él. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. No dice la Escritura, dice el Señor Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú buscas otro camino que no es Jesucristo, estás perdido. Si tú buscas otro mediador en vez de Jesucristo, estás perdido. Si tú buscas otro que te justifique delante de Dios, estás perdido. Si tú buscas en otro lugar el Salvador, estás perdido. Solamente tenemos un camino, y ese es Jesucristo, el Señor.
Pero ¿por qué más es el nombre sobre todo nombre? Porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11 nos dice la Escritura que Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. En el versículo 18 del mismo Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 18 nos dice de esta manera. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 18. Dice: nadie me la quita, que la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, dice, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo, hermanos y amigos, entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Definitivamente, el Señor Jesucristo tiene grande misericordia por cada uno de nosotros. ¿Por qué más? Porque Él sabía que sin Él no tendríamos oportunidad de ser salvos. Por eso Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12. La palabra de nuestro Dios, hermanos y amigos, nos dice de esta manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jeremías capítulo 13, versículo 33. Jeremías capítulo 13, versículo 33. Jeremías capítulo 13, versículo 23. 13-23. Fíjense lo que dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Definitivamente nosotros, sin Jesucristo, hermanos y amigos, no tenemos oportunidad para ser salvos. Nosotros no tenemos nada para poder ser salvos. Solos no. Pero con Cristo podemos hacer todas las cosas. De tal manera, hermanos y amigos, que Cristo mostró su amor para con nosotros cuando murió por nosotros. Romanos capítulo 5. Entendemos que nosotros no éramos aquellas personas dignas para ser salvadas. No. Cristo no murió por nosotros cuando éramos buenos, cuando hacíamos lo que debíamos. No. Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos. Fue cuando Cristo entregó y mostró su amor para con cada uno de nosotros. Esto lo podríamos ver en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Entendemos que Cristo murió cuando éramos por nosotros, cuando éramos débiles para fortalecernos, cuando éramos impíos para purificarnos, para limpiarnos. En Mateo capítulo 8, versículos 1 al 3, vemos cómo es que aquel leproso va delante del Señor: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor no le dijo: no quiero, vete de aquí, me vas a enfermar, me vas a contaminar. No, el Señor le dijo: quiero, sé limpio. A cada uno de nosotros el Señor también nos ve así. Nos ve con la necesidad de ser limpiados, de ser purificados, de ser santificados, de ser justificados delante de Él. Pero todavía nosotros tenemos que estar como este leproso, deseando esa santidad, deseando esa purificación, deseando esa justificación delante del Padre, ser inocentes delante de nuestro Dios. Tenemos que desearlo como ese leproso. Ese leproso quería sanarse de su enfermedad física. Nosotros tenemos una enfermedad espiritual, la cual es el pecado. Y como lo hemos leído, no tenemos oportunidad sin nuestro Dios. Dice la Escritura claramente que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, todos somos pecadores. Dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20: no hay hombre justo ni aun uno, no hay hombre que no peque. Todos pecamos y necesitamos de Cristo nuestro Salvador para alcanzar la gloria. Pero
En estos últimos 5 minutos que me restan, quiero hacer una pregunta más. ¿Jesucristo el Señor realmente es mi Señor? ¿Realmente Jesucristo el Señor es mi Señor? Muchas personas han sido engañadas porque recordemos que hay falsos profetas, que hay personas que enseñan lo que quieren, hay personas que enseñan lo que a las personas les gusta oír. Pero entendemos una cosa y busquemos una. Debemos de entender que la palabra de Dios podemos hacer 3 cosas con ellas. Podemos simple y sencillamente ignorarla y creer lo que yo quiero, o solamente creer lo que otros me dicen, o definitivamente creer lo que la Biblia me dice. De estas 3, la última, creer lo que la Biblia me dice y obedecerla, es el único medio para alcanzar la vida eterna. Muchas personas te van a decir: levanta la mano y recibe a Cristo en tu corazón. ¿Realmente Cristo es mi Señor? Fíjense lo que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Porque todas estas personas estaban tan seguras de que estaban adorando a Dios, que estaban alabando a Jesús, y realmente Jesucristo no era su Señor. Es triste. ¿Por qué? Porque estas personas se dejaron guiar por lo que otros le decían. Se dejaron guiar por un falso profeta que le decía: no te importa lo que hagas, no importa por dónde vayas, no importa el camino que tú decidas tomar, todos los caminos nos llevan a Dios. Eso es falso. Solamente Jesucristo, solamente Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo el Señor, nos va a llevar con su Padre. Solamente nadie más. No podemos pensar de otra manera, porque nos engañaríamos a nosotros mismos. Cuando nosotros demostramos que Jesucristo es nuestro Señor, lo demostramos cuando escudriñamos las Escrituras, cuando nos profundizamos en ellas. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. No hacemos lo que hacían los de Berea en Hechos capítulo 17 versículo 11, cuando el apóstol Pablo les predicaba con tal denuedo, con tal vigor. No hacían eso. No hacían eso que nosotros hacemos, sentarnos y dejar la Biblia a un lado. No. Ellos veían las Escrituras para ver si lo que les decía era cierto. Hermano y amigo que nos estás viendo por estos medios, no te dejes engañar. Abre tu Biblia, escudríñala, profundiza, para que nadie te engañe. Porque si un ciego guía a otro ciego, la Escritura nos narra claramente que ambos caerán en el hoyo. No dice que solamente el que lo guió, sino también el que lo siguió. En esta noche, en este pequeño tiempo, hemos visto el tema Jesucristo el Señor. Hicimos algunas preguntas con respecto a ello. ¿Qué significa el nombre? ¿Cómo lo vio el apóstol Juan en la isla de Patmos? Entendemos también por qué es el nombre sobre todo nombre. Y la última pregunta, hermanos y amigos: ¿realmente es mi Señor? Tengamos cuidado, porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que el Señor nos diga: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Recuerdan lo que hacían aquellos profetas cuando engañaban y les decían al pueblo en Jeremías capítulo 23 versículo 23? Para que no se les haga raro cuando escuchen: soñé que el Espíritu me dijo, soñé que el Señor me dijo, soñé que Dios me dijo. Aquí está la palabra de Dios. Este libro tan maravilloso, único, sin igual, nos muestra la voluntad de Dios. No se guíen por lo que los demás dicen o piensan, u opiniones que tengan.
Escudriñen la Escritura con gozo y alegría y respeten lo que dice, porque la única forma de alcanzar el cielo es obedeciéndola. Vamos a dejarle el lugar a nuestro hermano que está encargado para dar la despedida de este programa. Dios les bendiga y les guarde. Les animo a escudriñar la Escritura y a no dejarse engañar. Que Dios les bendiga y les guarde. Damos gracias a nuestro hermano Samuel Galván, quien nos ha traído un mensaje de la palabra esta noche. Un mensaje muy claro, muy hermoso de la Escritura, así que esperemos que todos hayan salido edificados, que todos vayan a tener ese mensaje en sus corazones.